¿Se acuerdan ustedes de las carcajadas de Pedro Sánchez en el debate de investidura? De esa risa grandilocuente que tuvo en el debate de investidura. ¿Se acuerdan ustedes de la euforia con la que el Partido Socialista salió del debate de investidura diciendo que habían ahormado una mayoría de 179 votos y que eso les permitía construir un muro frente a la mitad de España? Porque las carcajadas de Pedro Sánchez ese día todavía resuenan. Y todavía resuena el desprecio con el que se dirigió Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular. La euforia incontenible porque tenían 179 votos. Lo que está pasando ahora no es culpa del Partido Popular. Es culpa de una mayoría Frankenstein que se empeñó en ahormar Pedro Sánchez a costa de la amnistía y de la dignidad de los españoles y para poder seguir siendo presidente del Gobierno. El Partido Popular no tiene que explicar nada. Es el Partido Socialista y Pedro Sánchez el que tiene que explicar, en primer lugar, por qué fundamentó su mayoría inestable en una ley de amnistía, por qué estaba dispuesto a ceder todo con tal de ser presidente del Gobierno y por qué los que advertimos que iba a ser una legislatura inestable nos respondió con esa carcajada que todavía resuena en los oídos de los españoles.